Capítulo 4. Filipenses 4, versos 6 y 7. De nuevo, prepárense. Amén. 5 y 6 o 6 y 7. Es 4 versos del 6 y 7. Amén. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pueden sentarse. ¿Dónde se ganan las batallas? Yo me imagino a ese apóstol Pedro habría logrado esa noche, cuando aprendieron a Jesús, de haber hecho lo que nuestro Señor Jesucristo le pidió. Dice que Jesucristo fue a orar, ¿verdad?, al Getsemaní. Y hermanos, ¿y cómo fue esa oración de Cristo? Dice que las lágrimas se mezclaban con sangre. Imagínense cómo sería de angustiosa esa oración. Dice que oró una vez y que fue a buscar a los discípulos para ver si estaban orando, y dice que los encontró, ¿cómo? Durmiendo. Y se regresó Jesucristo a seguir orando por segunda vez, y llega de nuevo a ver a los discípulos, y los discípulos estaban durmiendo. Y luego Jesucristo regresa por tercera vez a seguir orando, y regresa y los encuentra, y ya les digo, ya descansen, duérmanse. Y así está la iglesia, hermanos, durmiendo, no oran. Y cuando vienen las situaciones difíciles, no saben qué hacer. ¿Qué hizo Pedro, hermanos? En ese momento, cuando perdieron a Jesús, ¿qué hizo? Sacó la espada y le tiró un espadazo en la cabeza para matar al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja. Imagínense ustedes, cristiano, apóstol, y al lado de Jesús. Ahora imagínense ustedes que está difícil, ¿verdad? Si Pedro hubiera sido un hombre de oración, así como Jesús, ¿qué hubiera pasado, hermanos? ¿Cómo hubiera actuado en esa situación que ameritaba a alguien con la entereza, con la firmeza y con el corazón de un verdadero siervo de Dios, ¿o no? Jesucristo les pidió, hermanos, que debían de velar y que debían orar, pero nunca imaginó Pedro que negaría a Jesús. ¿Cuántas veces? 3 veces. A veces no, nosotros, Pedro nomás lo negó 3, pero nosotros no sé cuántas veces lo hemos negado, ¿verdad? Siento que miles de veces. Y hermanos, ¿cuál es el mayor recurso que tenemos nosotros? La oración, ¿verdad? Pedro no entendía lo que estaba a punto de suceder, no entendía Pedro. Y debió él haber tenido el discernimiento para saberlo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Ni Jacobo, ni Juan, ni ninguno de los otros discípulos tuvieron el discernimiento de lo que venía. No entendieron, hermanos, que Jesucristo ya les había dicho que él tenía que padecer esto, ¿sí o no? No entendieron que uno lo iba a traicionar, no lo entendieron, no lo escucharon. Estaban ellos entretenidos en quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos. Ellos tenían eso en su mente.
pero el plan de Dios no lo entendí. Y a veces nosotros venimos al cristianismo, pero no entendemos el plan de Dios. No entendemos ni lo básico, ni el evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una cercanía real y verdadera con Dios. ¿Sí o no? Pedro pues, diciendo que pues tenía una cercanía física, espiritual con Dios, y aún así le falló. Imagínense en qué lugar andamos nosotros. Sí. Había estado Pedro con Jesús, los discípulos habían estado con Jesús 3 años y no tenían una idea clara del plan eterno de Dios, y esta falla se convertiría en ¿qué? En su vergüenza, ¿o no? Que eso es lo que el diablo se goza en avergonzar a los cristianos. Es un mole de cada día, ¿verdad? Es su mayor regocijo es avergonzar a los cristianos o a los que se dicen seguidores de Cristo, ¿no? Y hermanos, dice que allá en Lucas, ¿verdad? 22-26, dice que había un pleito entre los discípulos. ¿Cuál era? Alguien que lo lea. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Había una disputa, ¿verdad? ¿Quién sería el mayor entre ellos? Había un pleito. La palabra disputa es un pleito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién sería el mayor entre ellos? ¿Sí? ¿Qué le dijo la mamá de Juan y Jacobo a Jesús? Señor, permite que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Fíjense la idea de ellos. No entendían ellos las cosas del reino de Dios, ¿verdad? Y hermanos, ¿y qué les dijo Jesús? Bueno, si quieres tú tener un lugar en el reino, tienes que servir. ¿Sí o no? Pero no vas a servir como tú quieres, porque muchos quieren servir a su modo, ¿o no? A como te parece, ¿sí? Inclusive lo haces enojado, hablas. Eso no es servir, ¿sí o no? La Biblia dice: nada hagas por contienda o por vanagloria, mejor no lo hagas. Así que cuando tú sirves, sirve con humildad, de todo corazón, porque no estás sirviendo al hombre, estás sirviendo a Dios, ¿o no? Pero a veces pecamos, ¿sí? Así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Así que cuando tú discutes, te peleas, te enojas, estás pecando, porque no puedes venir con ese corazón enojado, iracundo, delante de la presencia de Dios. Si las cosas en el reino de los cielos tienen que ser con amor, ¿o no? Todo lo que hagas tienes que hacerlo con amor, porque lo estás haciendo para Dios, ¿o no? Y si lo haces por otra cosa, entonces te estás saliendo de la voluntad, del parámetro de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y hermanos, ¿y qué pasó con Pedro? Dice que él se avergonzó, negó categóricamente a Dios. Y Jesús ya había dicho anteriormente: el que me negare, ¿qué dice? Yo lo negaré. ¿Tú crees que Pedro no se acordó de eso cuando Cristo dijo eso? El que me negare, yo lo negaré delante de los ángeles. ¿Qué hizo Pedro? Lloró, dice, amargamente, porque entendió en ese momento lo que estaba haciendo. Prácticamente la eternidad estaba perdiendo Pedro, ¿o no? Dice, vamos a leer allá que dice Mateo 26:33. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le había dicho Pedro anteriormente a Jesús? ¿Qué le había dicho? A ver, alguien que lo lea. Dice: aunque todos se escandalicen de ti, dice, yo nunca me escandalizaré. Ese Pedro buscó.
Hay muchos ahí que también dicen, ay no, yo cuando me acerque ahí, yo le voy a servir al Señor y voy a hacer esto y voy a hacer el otro. Y solamente son palabras. Porque les da vergüenza o les da pereza adorar a Dios como debe de ser adorado, obedecer como debe de ser obedecido, servirle como debe de ser servido. ¿O no? Hermano, nadie de los discípulos parecía estar consciente del desarrollo de los sucesos que se venían esa noche. Ninguno. Ya el Señor les había dicho. Y nadie estaba consciente de lo que iba a pasar, ¿verdad? Y los discípulos escuchaban al Señor mientras Éste les decía todos los acontecimientos, ¿verdad? Pero ese mensaje no llegó aquí. No llegó al corazón. Ellos no podían concebir, ¿verdad?, tal cosa, que un hombre que había cambiado la vida de tantos, que había hecho tantos milagros, tantos portentos a los ojos, ¿verdad?, que fuera a pasarle eso, ¿o no? Ellos no se imaginaban la muerte y el dolor acercándose rápidamente hacia la vida de Jesús. ¿No? Los discípulos se durmieron sin haber aprendido la lección más importante para ganar cualquier batalla. ¿Dónde se gana la batalla? En la oración. Ahí se ganan las batallas. Hay que velar, dice el Señor, y orar. ¿Por qué? Porque el diablo, dice, está acechando. ¿Sí? Y en una arremetida de Satanás te puede ir la vida. Cuando Dios te puede estar dando la última oportunidad, hoy puede ser la última oportunidad. El diablo ya tiene planes, estrategias en tu contra. Y Dios te está dando la oportunidad, así como se le dio a los discípulos, pero el mensaje de Jesús no llegó al corazón de los discípulos. Y Dios nos está dando la oportunidad para estar apercibidos, protegidos bajo la cobertura, bajo el escudo de Dios. Porque el enemigo ya tiene planes en tu contra. Él te quiere hacer el día de mañana, te lo quiere hacer miserable. Tú no lo sabes. Solamente Dios sabe lo que puede pasar contigo. Esta noche inclusive puede el diablo hacerte miserable la existencia. Pero nosotros llegamos a la casa, en lugar de doblar las rodillas, ¿qué hacemos? Nos acostamos. No le damos gracias a Dios porque nos dio la vida, porque nos dio alimento, porque respiramos. No le estamos dando gracias a Dios. No nos estamos poniendo a cuentas de todo lo que fallamos, de todo lo que lo negamos, lo insultamos. No lo estamos haciendo. No estamos listos para una situación como la que se le presentó a los discípulos. ¿O no es así? Porque nuestro corazón no acepta, o no percibe, o no quiere percibir el plan de Dios. Somos negligentes, hermanos, en cuanto a nuestra fe. ¿Qué tipo de fe tenemos? Una fe negligente, ¿o no? Entonces la mayoría de nosotros no nos hemos encontrado alguna vez en situaciones difíciles. ¿Cuántos han tenido situaciones difíciles? Inclusive unos más que otros, ¿sí o no? Que tú dices, ¿cuándo voy a salir de esta situación? ¿O no? ¿Cuántas veces te has preguntado esto? Cuando resulta que tu situación está a una oración. Dice la Biblia que al que cree todo le es posible. Al que cree verá la gloria de Dios. Pero el problema es que no vemos la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no creemos. ¿O no? Dice Dios, ¿verdad?, que cosas mayores que las que Él hizo, tú harás si tú crees. Porque dice, porque yo voy al Padre.
Dice que todo el poder y la gloria, ¿a quién se le fue conferido? Él tiene el control y la autoridad, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y quién te está soportando? ¿Quién te está dando la autoridad y el poder allá en el cielo? Es Él. Pero el problema es de que nosotros no le creemos a Cristo. ¿O no? Quizás el Señor ya nos ha prevenido anteriormente, ¿sí o no? Hemos escuchado, alguien nos ha dicho, o en sueños, de alguna manera Dios te ha revelado, ¿verdad? Te ha prevenido sobre cosas que pueden venir sobre tu vida. Pero aún nosotros estamos dormitando o nos, ¿cómo hacemos caso omiso? No sé cómo llamarlo, ¿verdad? Y no estamos dispuestos a aceptar, ¿verdad?, ninguna de esas cosas. ¿O no? Estamos, dice que nuestros oídos, ¿cómo están? Cerrados, ¿verdad? Estamos enfrascados en nuestras necesidades. Lo principal en nuestras vidas, ¿qué es? Solventar nuestras necesidades, ¿sí o no? Sí, no, yo tengo que trabajar, yo no tengo tiempo. Hermano, pues tú tienes tiempo, pero yo no tengo tiempo. No puedo ir a la iglesia porque no tengo tiempo. Estoy cansado, no tengo tiempo para Dios. Pero va a llegar el momento en que tú quieras a Dios en esa situación en tu vida, pero dice Dios que no va a estar ahí porque tú no lo buscaste cuando Él te buscó a ti. ¿No dice la Biblia eso? Entonces quiere decir que nada más cuando nos conviene es cuando necesitamos de Dios. Y ahí va Dios corriendo a ayudarte, ¿verdad? Porque a ti te conviene. No puede ser. Dios es soberano y no está bajo tu voluntad. Tú tienes que estar bajo la voluntad de Él, ¿o no? Entonces cuando a mí se me dé la gana, cuando a mí me conviene, es cuando yo voy a acudir a Dios. No, tu vida, cada día que tú vives es porque Dios lo permite. Si tú estás respirando, si puedes caminar, si puedes ver, si puedes oír, si puedes pensar, es porque Dios lo permite. Pero va a llegar un momento en que no va a ser así. Que Dios dice hasta aquí, ya no más. Dice el Señor, ya me cansé de tener mis brazos abiertos a un pueblo rebelde. ¿No dice eso la Biblia? Y hermanos, cuando nos golpea la adversidad, nos damos cuenta de que hemos perdido una oportunidad de confiar en Dios. Amén. Tras el arresto y la crucifixión de Jesús, los discípulos hicieron lo que quizá la mayoría de nosotros hubiéramos hecho. ¿Qué hicieron los discípulos cuando arrestaron a Jesús? Patita, ¿para cuándo la quiero, verdad? Ni conozco a Jesús. ¿Alguien corriendo? ¿Sí o no? Yo imagino que esos lugares estaban muy oscuros, no sé, hasta se han de haber tropezado ahí entre los nopales, cactus o espinas, no sé qué hay ahí en esos lugares. Es un lugar desértico, ¿no? Desaparecieron. Jesús afrontó sin amigos. Lo negaron. Imagínense ustedes, Dios Todopoderoso desechado. Ellos no vieron, ¿verdad?, lo que tenían que ver. ¿Pudieran haber hecho algo para evitar el arresto de Jesús? Sí. Pudieron haber enfrentado eso, pero no. No fueron leales. ¿Qué es lo que pide Dios? Lealtad, ¿sí o no? Fidelidad. Es lo que pide el Señor. Hermanos, la principal victoria del cristiano fue ganada ahí en la cruz. Fue allí donde Dios sacrificó a su Hijo por los pecados de la humanidad. Él tenía que morir. A eso vino, ¿verdad? Para que pudiéramos tener vida eterna. Y hermano, no ha existido una victoria más grande. No ha existido algo tan grandioso
como lo que pasó en la cruz. Pero en las horas anteriores que llevaron a este momento, ¿sí? Pues ya sabemos lo que pasó. Amén. Ahí en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Ahí donde Jesús se rindió completamente a Dios. Esa fue la más grande victoria. ¿Qué dijo Jesús? Señor, si es posible que pase de mí esta copa, que se haga. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces le dijo Jesús eso al Señor? ¿Sí o no? Y hermanos, y eso fue posible, esa oración, ese decirle al Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Eso fue lo que hizo que Jesús cumpliera la misión que tenía en la cruz. Rendirse completamente a la voluntad de Dios. Y eso es el error que nosotros tenemos, de que no nos hemos rendido a la voluntad de Dios. Por eso no avanzamos, por eso no logramos victorias, por eso estamos en un crecimiento, ¿cómo se podría decir? No hemos crecido, porque no nos hemos rendido a Jesús. Cuando te rindas completamente a Jesús es cuando tú vas a poder ver la gloria de Dios, ¿o no? Es cuando vas a poder lograr el propósito por el cual fuiste llamado. Es cuando viene, ¿verdad?, la unción, la llenura del Espíritu Santo. Dios quiere que te vacíes del mundo para que Él te pueda llenar, ¿o no? No pasaron la prueba de fidelidad. ¿Tuvieron la oportunidad? Sí, la tuvieron, pero no la pasaron la prueba, ¿o no? 3 veces que hizo Jesús con Pedro, lo restauró, porque se arrepintió verdaderamente. Si no se había arrepentido, le hubiera pasado lo mismo que a Judas, ¿sí o no? Lo mismito que a Judas le hubiera pasado, pero Pedro sí se arrepintió y el Señor lo supo. A veces hay muchos cristianos que están como Judas, que no se han arrepentido. Dice que hay tristeza humana y hay tristeza que es promovida por el Espíritu Santo para un verdadero arrepentimiento. Pero ¿cómo va a promover el Espíritu Santo, verdad, una tristeza de arrepentimiento en ti, si tú en tu corazón verdaderamente no estás buscando a Dios como debe de ser? Y hermanos, está en juego la vida eterna. No es nada más esta vida, ¿verdad? Esto es pasajero, dice la Biblia, que somos transitorios aquí, 70, 100 años que vivas, es transitorio contra millones y millones de años que tiene la eternidad. Pero no estamos tomando en cuenta lo pequeño y estamos dejando lo grande. Dice, donde ya no habrá más llanto ni más tristeza ni más dolor, lo estamos dejando por donde hay tristeza, dolor y angustia. ¿O no? Lo estamos cambiando, lo grande por lo pequeño. ¿O no? Jesús, ahí en la cena pascual, hermanos, cuando estaban en la cena, le dijo Jesús que se mantuvieran, dice, alerta, ¿sí o no? Jesús le dijo que estuvieran alertas, que oraran. Jesús hizo esa oración de entrega personal. No, vas a decir, bueno, pero es que Jesús era Dios. Discúlpame, pero Jesús estuvo en la tierra como humano. Él tenía frío, él tenía dolor, él tuvo hambre, tuvo tristeza y todas esas cosas que tú siempre Jesús las sintió. Y si Jesús venció, tú puedes vencer también. Porque la ayuda que tuvo Jesús con el Espíritu Santo, la misma ayuda la tienes tú. Solamente que Jesús no fue negligente. Y tú sí. Jesús fue fiel y tú no.
Jesús obedeció al Padre y tú no. Esa es la diferencia. La misma oportunidad la tenemos, ¿o no? Que no creemos. ¿Se sintió solo? Sí. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Por qué me has abandonado? El único que no lo había abandonado, ¿quién era? Su Padre. Era el único que no lo había abandonado, porque todos lo abandonaron. Lo humillaron al Dios Todopoderoso, el que hizo la tierra y el universo. Fue humillado en una cruz vilmente, crucificado, golpeado, clavado, espinado. Hermanos, lo dejaron solo. Y ahí le dijo al Señor: ¿por qué me has abandonado? Cuando estaba cargando todos los pecados de la humanidad, ¿qué hizo el Señor? Se alejó. Y Jesús sintió esa soledad. ¿Por qué crees que te comprende? Cuando te sientes solo, cuando te sientes abatido, cuando te sientes adolorido, Él es el que te comprende, porque Él sufrió eso. ¿O no? Él es el que comprende la condición humana, porque Él padeció todo, ¿verdad? ¿Qué decía Jesús? Mi alma está muy triste, dice, hasta la muerte, ¿verdad? En esa oración. Amén. Dice: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, ¿verdad? Dice ahí en Mateo 26, 38. Hermanos, llegará el momento en el que Dios nos llamará a orar, y entonces debemos obrar de acuerdo, ¿verdad?, con lo que hemos aprendido de Él. ¿O no? Pero si no hemos pasado un tiempo con el Señor, no sabremos cómo permanecer firmes en nuestra fe. Nos va a faltar el discernimiento y la sabiduría, ¿verdad?, para tomar buenas decisiones. Y hermanos, el lugar donde Jesús llevó a esos hombres aquella noche era para que ellos estuvieran concentrados totalmente en santidad con Él, ¿sí o no? Pero no fue así. Hermanos, cuando enfrentemos, ¿verdad?, desafíos demasiado grandes para nosotros, la primera respuesta, ¿cuál tiene que ser? Tenemos que acudir a Dios en oración. ¿Sí o no? Ahí están las respuestas. No tienes respuestas, ahí están las respuestas. Ahí está la asistencia de Dios, la fortaleza. Ahí está, Dios revela su palabra. ¿Sí o no? Entonces Jesús nos enseñó a orar en momentos de angustia, ¿verdad? Y hermanos, la victoria en todas las batallas se obtienen solo en un lugar, en el lugar de la oración. Amén. Dice que cuando entres en tu aposento, dice, en el lugar secreto, ¿qué dice? Cierra la puerta. Ahí solamente papá y tú. Amén. Nada más. Y ahí en ese lugar secreto, dice que Dios te va a exhibir tu justicia en público. ¿O no? ¿Pero dónde ganaste esa batalla? En lo secreto. ¿O no? Ahí se ganan las batallas. Ahí se fragúa el plan de Dios para tu vida. Amén. Ahora piensa tú en la fortaleza interior que vas a ganar. ¿Qué va a pasar con tu fe, con tu fortaleza interior? Cuando estés tú en la presencia de Dios. Simplemente Moisés, antes de que tuviera esa cercanía con Dios, no tiene nada que ver con el Moisés cuando estuvo en la presencia de Dios, ¿sí o no? Un cambio radical. ¿O no? Dice que debemos velar
y orar, porque nuestro adversario, el diablo, dice, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. ¿Sí? Entonces, si tú no tienes la protección de Dios, que estás totalmente desválido, ¿o no? Entonces necesitamos nosotros la fortaleza, el coraje, ¿verdad?, para enfrentar al enemigo, ¿o no? ¿Y qué pasó con los discípulos? Salieron corriendo. Entonces, hermanos, en la oración hay un poder ilimitado. Amén. Hay un poder ilimitado. Hay discernimiento, hay sabiduría. Y hermanos, cuando enfrentemos desafíos demasiado grandes para nosotros, la primera respuesta es la oración, ¿verdad? Y hermanos, y esta es una de las razones por las que Jesús pidió a sus seguidores que oraran esa noche. Amén. Pero lo dejaron solo. Amén. Y hermanos, las personas muchas veces quieren conocer la voluntad de Dios para sus vidas y gastan dinero comprando libros y probando métodos diferentes para aprender algo nuevo, ¿verdad?, que dé significado a sus vidas. Pero la verdad es que lo que están buscando está justamente frente a sus ojos, ¿verdad? Y todo lo importante se consigue mediante la oración. Y gracias a la oración, hermanos, que Jesús se sintió seguro del plan de Dios para él. Y así como Dios tenía un plan para Jesús, Dios tiene un plan para ti. No fuiste hecho nada más así de balde, como los chinos que hacen muñecos de hule así en serie, ¿verdad? Y pum, pum, al que caiga ya. No, Dios planeó tu vida totalmente, ¿verdad? Pero para que tú sepas el plan de Dios para tu vida, ¿con quién necesitas que estar? Con el que te hizo. Señor, bueno, ¿por qué me hiciste, verdad? ¿Cuál fue tu plan, tu estrategia, tu programa? ¿Qué es lo que quieres que yo haga para yo vivir en ese plan? Tú andas viviendo en tus planes, en tu manera de pensar, ¿verdad? Y además no son ni tus planes, son los planes de Satanás en tu vida. Porque la Biblia dice que el que hace las cosas del diablo es. Entonces, bueno, yo no quiero que el diablo planee mi vida, o que yo piense lo que él pone en mi mente, o que yo hable lo que él me diga que hable, o que haga lo que él quiere que haga, o que mi vida sea conforme a lo que él quiera. No, yo quiero vivir conforme al plan original, al plan de Dios sobre mí. Yo quiero vivir así, pero para que tú puedas hacerlo necesitas estar con el Creador, ¿o no? Fuera de ahí, todo lo que tú hagas, dice Salomón, es vanidad de vanidades, es pérdida. Y tu vida al final va a ser una vida miserable, sin Dios y eternamente fuera de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no quisiste, ¿o no? A veces creemos, ¿verdad?, que si alguien nos está hablando la palabra de Dios, es un religioso el que te está hablando. Dios te dio la capacidad para poder entender cuando te están hablando con la verdad. Sí, te da el gusto de estudiar la palabra, ¿o no? Entonces, gracias a la oración, Jesús pudo completar su obra. Amén. Pudo completar el plan de Dios. Y hermanos, y nosotros podemos ganar batallas. Porque dice la Biblia que nuestra vida, ¿cómo debe de ser? De poder en poder y de gloria en gloria. ¿Sí o no? Porque ya Dios te dio la victoria. Pero a veces andamos de fracaso en fracaso y en fracaso y en fracaso. Y pura pérdida, pérdida y pérdida, ¿verdad? Nada de ganancia, ¿o no? Por nuestra negligencia.
Entonces cuando Jesús se levanta del huerto, Él ya tenía la dirección, ya tenía la esperanza y ya tenía las fuerzas para poder completar su misión. ¿O no? Tenía todo. Si Cristo no hubiera tenido esa fuerza, no hubiera podido aguantar los 39 latigazos con el hierro sobre sus espaldas. Si Cristo no hubiera tenido la convicción y la dirección, esa cruz no hubiera podido ser arrastrada, ni hubiera podido soportar los clavos. Pero nada pudo parar esa convicción, nada. Y culminó lo que te tocaba a ti. Pagar por tus errores, por tus pecados, te tocaba a ti y los pagó Él. Y ahora la tenemos fácil, nomás el que está en Cristo tiene la victoria, dice Romanos 8:37. En Él somos más que vencedores. Amén. Entonces, Jesús sabía que podía confiar en el Padre, ¿verdad? Porque había pasado tiempo con Él. ¿Qué problema tan grande hay en tu vida que no eres capaz de manejar? ¿Sí? Hermanos, para Dios nada es demasiado grande. ¿Habrá algo imposible para Él? Entonces, dile al Señor, no sé cómo platiques tú con Dios, pero yo siento que es momento de rendirse. ¿O no? Es momento de rendirse, es momento de doblar las rodillas, porque la única manera que Dios te escuche, ¿cuál es? Dice, si se humillare mi pueblo. A veces hay soberbia, hay egoísmo, no le damos las gracias a Dios. Tenemos que doblar las rodillas y decirle al Señor, perdona mi forma de ser. Tengo mal carácter, ¿verdad? Soy arrebatado, actúo sin pensar, hablo sin pensar. Ayúdame a cambiar, ayúdame a ser como tú. Dice el Señor, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Cuando tú te rindas completamente a Dios, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren, dice, fíjate, primero te tienes que humillar, dice, y luego dice, si oraren, ¿verdad? Entonces entras en la oración, ¿y qué vas a decir en la oración? Si buscaren mi rostro, ¿qué vas a buscar en la oración? El rostro de Dios, vas a buscar la cercanía, la presencia, ¿sí o no? Porque cuando estás doblando tus rodillas y te estás rindiendo a Él, tú es que lo estás buscando, lo quieres encontrar. Si buscaren mi rostro, dice, y luego dice, si se arrepintiere, entonces tienes que decirle al Señor, le he regado. No sé cuántas veces, hasta perdí la cuenta. ¿Sí? Son costales de pecados que traigo, Señor. Quítalos de mis hombros, ¿verdad? Perdóname, ayúdame a no volver a hacerlo. ¿Y qué dice? Entonces yo oiré desde los cielos, estarán atentos mis ojos y mis oídos a la oración que se haga en ese lugar. Imagínate cuando Dios te escucha, ahí se soluciona todo. Andamos buscando la añadidura cuando el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice, y todo lo demás será añadido. Dios va a abrir puertas, va a tocar corazones, va a hacer lo que tenga que hacer a favor de ti, porque no hay nada en el mundo imposible, dice, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo porvenir, ni lo presente, ni nada, ninguna cosa creada, dice, te podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No va a haber obstáculo para ti cuando tú ganes esa batalla en la oración. ¿No? Yo he tenido situaciones difíciles. Nos hemos metido hasta 40 días en ayuno y oración. Y te digo una cosa, yo me he levantado con victoria. Y estamos hablando de cosas que se pueden decir imposibles, ¿verdad? Y Dios las ha hecho posibles. Porque las batallas se ganan de rodillas. Amén. Conclusión. Abrimos Mateo 26, 41. ¿Qué dice? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está
es débil. Fíjense, cuando oramos, ¿qué quiere decir? Que evitamos caer en tentación. ¿Cuántas veces caemos en las tentaciones carnales que tenemos? ¿Cuántas veces? Dice, Señor, me voy a portar bien. Ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer el otro. Y al otro día estás igualito, ¿verdad? Te cuenta que ni hablaste con el Señor. ¿Por qué? Porque hemos ganado la batalla. ¿O no? Efesios 6, 18, ¿qué dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Dice, en todo tiempo, con súplica. Amén. A veces estamos nosotros, Señor, gracias. Ajá, sí, Señor, gracias. No mañana, ¿verdad? Y te duermes. Estás bien cansado. ¿Fue una oración esa? No. Fue un intento, ¿verdad? Y el otro día igual. Ahí te la llevas hasta que venga la muerte y te lleva. ¿O no? Lucas 11:9. Terminamos. Todos de pie, vamos a leer Lucas 11:9. Todos juntos. ¿Cuántos tienen la cita ahí? Fíjense lo que dice aquí. ¿Quieres algo? ¿Qué tienes que hacer? Si buscas algo, ¿qué tienes que hacer? Vas a hallarlo, ¿verdad? Y al que llama dice, imagínate Dios abriendo las puertas de los cielos. ¿Cómo serán esas puertas? Nosotros podemos caminar con las puertas de los cielos abiertas. ¿Sí o no? Jacob vio esa puerta. Dice que subían y bajaban ángeles. ¿Sí o no? Hay puertas que se abren en la oración. Pero cuando nosotros desobedecemos a Dios, hay otras puertas que se abren. Son portales, pero son portales del enemigo. ¿Por qué no caminas tú abriendo puertas celestiales? Dice aquí Lucas 11:9, y yo os digo, dice, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca halla, y al que llama, ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden. Amén. Entonces, ¿dónde está la solución? En la oración. Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios. Vamos a cerrar los ojos. Y vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que quite ese sueño, esa negligencia, esa apatía que tenemos. No viene de Dios. Eso viene de Satanás, ¿verdad? Hay que pedir al Señor que quite toda rebeldía. Porque a veces hay rebeldía en nosotros, ¿verdad? Hacemos lo que queremos. ¿Cómo podemos saber lo que es agradable a Dios? Díganme. ¿Cómo podemos saber? Cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, podemos entender lo que Dios quiere. ¿Sí o no? Pero si no estudias la Biblia, si no oras, entonces, ¿cómo puedes estar tú en el parámetro de obediencia a Dios? ¿Cómo puedes estar en lo agradable, pues, que Dios quiere? ¿Cómo puedes estar dentro de la gracia, verdad, que es para los hijos? La gracia es para los hijos.
Las bendiciones, ¿para quién son? Para nosotros. Las promesas, ¿para quién son? Entonces necesitamos nosotros pedirle a Dios que nos cambie, ¿verdad? Que quite esa manera de pensar, de ser, ¿verdad? Y decirle a Dios que ponga la condición que requiere para que nosotros seamos aceptos delante de Él. Vamos a orar. Padre eterno, Dios maravilloso, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Dios, no queremos estar en esa situación, Dios, como lo estuvieron los discípulos, Señor, que tuvieron la oportunidad y no pudieron discernir, Señor. Y a veces en nuestra vida hay muchas cosas que no podemos discernir. Hay muchos sucesos, muchas situaciones. Inclusive a veces nuestra vida, Señor, creemos que no tiene sentido. No tenemos gusto, Señor. A veces nos molestamos por todas las cosas que nos suceden. Y que en lugar de tener victoria, de tener, Señor, Padre, contentamiento, de poder andar con gozo, Dios, andamos enojados, andamos tristes, desanimados. Y una de las cosas, de las armas más poderosas de Satanás, es desanimar a los que te están buscando. Muchos se van, se desaniman y se pierden, porque caen en esa trampa del enemigo. Dios, pero para poder tener esa fortaleza, Señor, esa fidelidad y esa fe, Padre, de seguirte por sobre todas las cosas, se requiere, Señor, entendimiento, discernimiento, sabiduría. Se requiere fuerza, se requiere poder, autoridad. Y eso solamente se logra, Señor, en tu presencia, de rodillas. Padre, pon en nosotros la necesidad de buscarte en oración. Pon en nosotros, Dios, la capacidad, bendito Dios, de poder entender tu plan. Necesitamos desesperadamente la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos, Dios, que quite, Señor, de nuestra mente y nuestro corazón todas esas ideas absurdas, bendito Dios, que no te honran ni te glorifican. Padre, ayúdanos, Padre, a entender, a ser como tú lo pudiste lograr, Señor, aquí en la tierra. Te suplico y te ruego, Dios, que hables a la iglesia, Señor. Si no lo entienden a través de la predicación, que lo puedan entender directamente de ti. Háblale, Señor, ahí en la cama, Señor, en los sueños, a través de revelación, de visión. Pero yo te suplico, Dios, que hagas a entender a tu iglesia, Padre, cuál es el plan para cada uno, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú pides de todos y cada uno? Que podamos ser verdaderos adoradores, verdaderos siervos, verdaderos hijos, Señor. Te pedimos perdón por la negligencia. Te rogamos en oración, Dios, por la vida de Magali Flores, la sobrina de mi hermana Alejandra. La internaron, Señor, y está débil por el diálisis, Señor. Dios, tú puedes hacerle un riñón nuevo, Señor. Pero esa victoria se obtiene a través de la fe. Padre, danos fe para poder interceder. Dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Padre, posa tu preciosa mano, Señor, en esos riñones, en ese sistema endocrino, Señor. Ministra, bendito Dios, tu preciosa sangre en la vida de Magali. Mira, Padre, que ella no cree en ti. Dale la fe, Dios. Dale el entendimiento en su mente, Señor, que solamente tú, Señor, puedes solucionar esa situación de ella. No hay nadie más, ni los médicos, ni la medicina. Solamente tú puedes, Padre,
cambiar, Señor, todo a favor de ella, Señor. En este momento lo puedes hacer, porque hay poder, Señor. Dice que si creemos podemos ver tu gloria. Para el que cree todo le es posible. Dios, haz lo posible, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te ruego, Dios, por cada uno de los que vinieron hoy, bendice sus vidas. Dios, háblales, llámalos, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo que hay dentro de ti necesita ser cambiado, Señor. Que hay dentro de mi corazón necesita. Bendícelos, desatamos bendición sobre cada vida, Padre. Te lo pedimos, Dios, que seas con ellos en tu amor, tu paz y tu perfecta comunión, Dios. Ven con mis hermanos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos.